Dios mío, el Padre Nuestro empieza por Padre. Jesús, cuando hablaba con Dios, con su Padre, le llamaba Abba. Abba es papá. Esta sola palabra es una revolución en la espiritualidad. Llamar a Dios Padre. Bueno, pues vamos a empezar la clase con un minuto de silencio por la paz en el mundo. Parece que las cosas están un poquito mejor, no se sabe, pero bueno, por la paz en el mundo tan necesaria y por nuestras intenciones. Padre, gracias porque nos amas, nos llamas y nos acompañas siempre. Danos fidelidad, coraje y alegría para seguir tu camino. Gracias. El Padre del cielo nos llama a vivir y Jesús nos enseña cómo. Hemos visto cómo Jesús nos habla de cómo vivir la religión, cómo emprender el camino hacia la felicidad. Bueno, pues hoy Jesús nos va a hablar, en el capítulo 6 de Mateo, nos va a hablar de la vida buena. No la buena vida loca, la vida buena, pero buena de verdad. Y nos va a dar unas enseñanzas que son importantísimas. En primer lugar, Jesús nos va a hablar de 3 prácticas devotas que ya conocemos muy bien: la limosna, la oración y el ayuno. Después nos va a hablar de 2 miedos que mucha gente, yo creo que casi todos sufrimos en nuestra vida, 2 miedos atávicos del ser humano. Y después nos va a hablar de 2 respuestas a estos miedos y de un camino a seguir para vivir esta vida buena de verdad y ayudar a los demás a vivirla. Empecemos por las 3 prácticas devotas. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús empieza hablando de cómo dar limosna, cómo rezar o orar y cómo ayunar. Bueno, estas 3 prácticas devotas, ¿son exclusivas del cristianismo? No. ¿Del judaísmo? Tampoco. Si nos vamos a Oriente, casi todas las religiones tienen alguna forma de oración, de limosna y de ayuno. El Islam, el hinduismo y otras. ¿Por qué? ¿Qué significan estos 3 gestos? Mirad, la oración es conexión con Dios, es conectar con lo divino, con la trascendencia. La necesitamos para orientar nuestra vida. La limosna es conexión con los demás. La limosna es ser sensible al sufrimiento ajeno, es darse cuenta de que hay gente que lo pasa mal, que es pobre, que tiene necesidades, y hacer algo por ayudarles. La limosna tiene que ver con la generosidad, la apertura al otro. Y el ayuno, si la oración es conexión con Dios, la limosna es conexión con los demás, el ayuno es consciencia de uno mismo. El ayuno es dominio de sí, dominar los propios instintos. ¿Para qué? Pues dominar el apetito, el hambre, las ganas de comer, las adicciones, tantas cosas que hoy, si nos dejamos llevar, ¡viva la pepa! El ayuno es ese control de uno mismo. ¿Para qué? Pues mirad, porque cuando uno controla su cuerpo y sus instintos y sus apetitos, la espiritualidad se puede expandir y crecer. Entonces, oración, limosna y ayuno son 3 cosas muy buenas y muy necesarias para crecer espiritualmente. Ahora bien, como en todas las cosas religiosas, tienen su riesgo.
y podemos practicarlas de una manera que acabaremos consiguiendo lo contrario de lo que pretendemos. Y Jesús, que se fijaba mucho en la gente y veía cómo la gente rezaba, oraba y ayunaba y daba limosna, pues Jesús va a avisar que hay maneras de hacer estas prácticas que no son las adecuadas. Vamos a verlo. Empecemos por la limosna. Bueno, pues lo típico, había personas que daban limosna delante de todo el mundo, para que todo el mundo viera lo generosas que eran. Eso pasaba antes y pasa ahora. Hay gente que es muy ostentosa dando, porque quieren demostrar lo generosos que son. Eso lo suelen hacer las personas que tienen mucho dinero, que pueden dar mucho porque no pasa nada con que den unos cuantos billetes, se quedan igual, y además les gusta recibir ese agradecimiento, ese reconocimiento, ese prestigio. Hoy día, yo lo sé porque trabajo en una fundación y esto lo veo continuamente. Muchas empresas y personas adineradas, pues sobre todo las empresas, dan dinero, donaciones, y dar dinero a las ONGs o a las obras de caridad para una empresa es una acción de marketing. Se ocupa el departamento de marketing. ¿Por qué? Porque dan el donativo, pero se van a hacer la foto, hacen un reportaje, lo publican en prensa, le dan mucha publicidad. ¿Para qué? Para que sus clientes digan, ¡oh, qué empresa más seria, qué gente más solidaria! Esta empresa es de fiar. En el fondo, estas empresas están dando donativos para ganar clientes y fidelizar a sus compradores y a sus consumidores. Es una donación interesada. Y yo, como persona que está en una fundación, os digo, benditas donaciones, porque la finalidad es muy buena y podrían no dar. Pero esa no es la manera que nos enseña Jesús. Jesús dice, cuando tú hagas limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Da en secreto, sin publicidad, sin proclamarlo a bombo y platillo, con discreción total. Nadie tiene que enterarse. La persona, la institución que lo reciba estará agradecida y le irá muy bien y te lo agradecerá. Pero no hay por qué darse publicidad para presumir y para que los demás digan hoy qué generoso soy, porque eso es convertir la limosna, pues eso, en un acto de marketing, en una manera de colgarse medallas. ¿Cuál es la clave para hacer buena limosna? Discreción. Discreción y generosidad. Yo no doy la calderilla que me sobra, yo no doy porque mira, tengo tanto que ya ves, dar un poco no me cuesta. No, doy algo, no me voy a quedar sin lo necesario, pero doy algo pues que para mí es significativo, que para mí es importante, que pues voy a hacer un pequeño esfuerzo en dar esto. Esa es la limosna que vale, generosa y discreta. Y os digo que aquí en nuestra parroquia de San Félix, yo lo sé porque paso las cuentas, hay personas que no sé quién son, solo lo sabe el padre Joaquín, que son personas que no son ni muy ricas ni tienen muchos recursos, pero dan muy generosamente cuando iniciamos una campaña. Y estas personas le dicen al padre Joaquín, no queremos que nadie lo sepa, no queremos que se sepa en ningún sitio ni que se apunte en ningún sitio. Y esto está pasando en la parroquia y seguro que en otros sitios pasa. Estas personas han entendido la forma de dar que nos dice Jesús, discreción y generosidad. Entre paréntesis, cuando en la parroquia pedimos que nos deis el nombre para haceros un recibo, es porque es de justicia que los que donáis, pues si podéis desgravar ante Hacienda, lo hagáis, ¿vale? Entonces, eso es correcto. Pero no hay por qué dar publicidad a nadie, ni ponerse la medalla. Bien, pasemos a la oración. ¿Qué pasa con la oración? Bueno, pues que mucha gente, antiguamente, pues rezaba en público, en voz alta y de manera que todo el mundo las viera. Se ponen en las esquinas de las calles, en los lugares bien visibles y venga a rezar, y venga a rezar. Qué devoto soy, qué santo soy, qué espiritual soy. Otra vez tenemos una oración vanidosa, ostentosa, estridente. Y Jesús, ya os lo he explicado otras veces, Jesús inaugura la oración secreta. Cerrada la puerta en tu cuarto, en lo secreto, ora a tu Padre que está en el cielo, y el que ve en lo secreto
Él te compensará, Él te escuchará, Él te acompañará, Él te confortará. Jesús mismo lo hacía. Cuando Jesús quería rezar, no se iba a la sinagoga a recitar oraciones. Jesús se largaba, se iba a la montaña, al desierto, a lugares solitarios, donde no hubiera gente, donde no lo persiguieran, donde lo dejaran en paz, y en soledad rezaba. Y esto llamó tanto la atención a sus discípulos que al final le acabaron pidiendo que les enseñara a rezar así. Y entonces fue cuando Jesús les enseñó a rezar el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo rezar? Hay una oración comunitaria que está bien, que es la oración de las misas, de las celebraciones, y esa oración también es muy buena. ¿Por qué es comunitaria? Y porque rezamos juntos. Por ejemplo, cantar en grupo, en coro, es una forma muy bonita de oración comunitaria. Pero como es juntos, en grupo, en coro, pues ahí no hay nadie que presuma, somos todos los que estamos rezando. Pero luego está esa oración individual con Dios Padre, que es importantísima, porque esa oración lo centra todo en nuestra vida. Y esa oración, igual que la limosna, secreta, discreta, íntima y confiada. Y en el capítulo 6 de Mateo tenemos una versión del Padre Nuestro, que es la que todos rezamos. Lucas tiene otra un poquito más corta. Bueno, del Padre Nuestro ya dedicamos en su momento una clase entera, pero a mí me gustaría centrarme en 3 cosas importantes del Padre Nuestro, porque es una oración tan completa y tan buena de recitar despacito, siendo muy conscientes. Nos la sabemos de memoria y a veces recitamos Padre Nuestros como quien recita, yo qué sé, otra cosa, las tablas de multiplicar, ¿no? Dios mío, el Padre Nuestro empieza por Padre. Jesús, cuando hablaba con Dios, con su Padre, le llamaba Abba. Abba es papá. Esta sola palabra es una revolución en la espiritualidad. Llamar a Dios Padre. Padre. Pensad en vuestros padres, en vuestros abuelos. ¿A quién llamáis Padre? A alguien que os es muy querido, muy cercano, amoroso, protector. Jesús acaba con esa imagen de Dios tan todopoderoso, tan elevado, tan grande, que casi da miedo. Jesús dice, no, Dios es Padre. Y Él siempre lo llama Padre. Y nos dice a nosotros, llamadle Padre. Es vuestro Padre, vuestro Papá del cielo. Esa sola palabra, Padre, si se os va la cabeza cuando sigáis rezando, pero os quedáis con esa palabra dicha con intención. Padre, Padre nuestro, ya habéis rezado bastante. Padre, Dios es Padre. Y a partir de ahí le abrís el corazón. ¿Y qué hace el Padre Nuestro? Las primeras frases son alabanza a Dios. Santo sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Las segundas frases son de deseo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Dios mío, sabemos que lo que tú quieres es lo mejor, queremos lo que tú quieres. Pero después hay peticiones. El 90% de nuestras oraciones son ruegos, peticiones, súplicas. Dios mío, te pido, te pido, te pido. Pues sí, el Padre Nuestro es muy humano. ¿Qué le pedimos a Dios? Danos el pan de cada día, lo más básico. Señor, danos lo que necesitamos para vivir, que tengamos lo justo para sobrevivir, el pan de cada día. No te dice el pan de toda mi vida, no te dice los ahorros del mañana, no, el pan de cada día, que cada día tengamos lo que necesitamos. Ya está. Y después la otra petición, ¿qué le pedimos a Dios? Le pedimos perdón. Le pedimos perdón porque una y mil veces fallamos, pecamos, nos desviamos, ofendemos a los demás, estamos cayendo continuamente, le pedimos perdón. Pero ¿qué más? Después de ese perdón hay un compromiso en el Padre Nuestro. Hay un compromiso por parte nuestra, como nosotros perdonamos. Y ya hemos hablado mucho del perdón. Pero esa frase está en el Padre Nuestro. Pedimos a Dios que nos lo perdone todo, pero nosotros estamos dispuestos también a perdonar todo. Y finalmente, ¿qué le pedimos a Dios?
que nos ayude a no caer en la tentación, que nos dé fuerza, que nos dé firmeza y que nos libre del mal, del maligno, de Satán, de todos los males del mundo. Que nos libre, sí Señor, petición, ayuda, pero también ese compromiso de perdonar. Por eso el Padre Nuestro es tan completo, es oración de alabanza, oración de petición y una oración de compromiso nuestro. Le estamos diciendo a Dios, Padre, yo también voy a perdonar como tú me perdonas. Por eso a veces nos cuesta tanto rezar el Padre Nuestro entero, como aquel hombre de la anécdota del chiste, no sé si recordáis, os lo expliqué quizás hace 2 años. Había un cura de estos de pueblo que iba por un camino y iba caminando y se encuentra un hombre en un carro tirado por mulas. Y el hombre del carro le dice, Padre, súbase usted, ¿qué hace caminando? Súbase en el carro que lo llevo. Se sube el cura al carro, gracias, buen hombre, muy amable. Y al cabo de un rato empiezan a conversar. Y el cura le dice, ¿y usted ya reza, hijo mío? Sí, padre, rezo. ¿Y qué reza? Bueno, pues yo rezo el Padre Nuestro, pero, ay, padre, ¿sabe qué me pasa? Que empiezo a rezar el Padre Nuestro y casi nunca puedo acabar. Hijo mío, ¿y eso qué es? ¿No te lo sabes entero? ¿No te falla la memoria? Ay, padre, es que empiezo a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, el pan de cada día, muy bien, pero cuando llego a eso, de perdónanos como nosotros perdonamos, empiezo a pensar, no, pues que no puedo, tengo algo pendiente con con mi cuñado, con el vecino, y es que me quedo atascado ahí y no puedo acabar, padre, porque estaría mintiéndole a Dios. ¿Cómo le voy a mentir a Dios? Pues como que no he perdonado todo lo que tenía que perdonar, pues no puedo acabar el Padre Nuestro. Y el sacerdote se lo quedó mirando y dijo, hijo mío, tú rezas el Padre Nuestro mejor que la mayoría de personas. Porque en la iglesia muchos feligreses lo rezan de pe a pa muchas veces, pero nunca he oído a nadie que lo rece con tanta consciencia como tú lo rezas. Bueno, pues esto nos pasa con el Padre Nuestro. Entonces, recémoslo de corazón y aprendamos a adoptar ese compromiso que es tan liberador de perdonar y quedaremos libres. Bueno, pasemos a la tercera práctica devota, el ayuno, el dominio de sí. Bueno, pues ayunar, ya os he dicho que es muy bueno para la salud física y para la salud espiritual. Pero el ayuno también se puede convertir en un motivo de soberbia espiritual. Como yo ayuno y soy muy asceta y muy estricto y pues quiero que los demás hagan lo mismo, y a los que no hacen lo mismo, ya los miro por encima del hombro, no son tan buenos, no son tan santos, no son tan devotos. Y el ayuno a veces pues, se puede imponer en algunos grupos religiosos, en algunas confesiones cristianas, y claro, a veces pues, se puede convertir en eso, en una herramienta de control, de orgullo, y hay personas pues, que están enfermas o están débiles y no les va bien ayunar. El ayuno, como la oración y como la limosna, discreto, que nadie se entere, no haya que andar presumiendo, yo estoy ayunando mucho, me estoy apretando el cinturón. No, yo con la cara bien alta, bien contento, bien fresco. ¿Qué dice Jesús? Oye, perfuma tu cabeza y tu rostro, lávalo, vete con la cara bien lozana, sonríe. No vayas dando pena, no pongas cara agria con el ayuno, no. El ayuno tiene que servir para el dominio de uno mismo, pero no tiene que servir para machacar ni para dar lecciones a los demás. Nunca, nunca. Ya os expliqué que el profeta Isaías, creo que era, el profeta Isaías criticaba a los que ayunaban y después de mucho ayunar, se encontraban con su vecino, con su hermano, con su familiar y les pegaban una bronca. ¿Qué manera de ayunar? ¿De qué te ha servido el ayuno? El ayuno que es control de ti mismo y no te controlas tu mal genio y tu mal humor y tu mala leche con los demás. No, señor. El ayuno tiene que servirte para ser más caritativo. Si no, olvídate, haz otra cosa, da más limosna, reza más. Bueno, discreción, caridad, generosidad. Jesús nos da las pautas para llevar bien estas 3 prácticas.
Bueno, la Iglesia propone que la Cuaresma es muy buen tiempo para limosna, oración y ayuno, pero el Adviento también, y ahora estamos en Adviento justamente, prepararnos para celebrar la Navidad, el sentido de la Navidad, el significado que tiene el nacimiento de Jesús, que en el fondo es una apertura a los demás, es abrirnos más a ese Dios que está escondido en los pobres, en los niños, en las personas que están solas. Pues a todo esto nos ayuda la limosna, la oración y el ayuno. Es una buena época para practicarlo, pero con discreción, con moderación y teniendo en cuenta siempre que tiene que ser un camino para amar más, no para yo presumir más o para sentirme que soy un poco más importante. Bueno, entonces vamos adelante con el capítulo 6 de Mateo, las verdaderas riquezas. Bueno, Jesús nos va a hablar de dos cosas súper humanas, dos miedos que yo creo que todos los hemos tenido o los tenemos en algún momento de nuestra vida, y muchísima gente. El gran miedo, el miedo a la pobreza, el dinero, el money, miedo a no tener suficiente, miedo a perder, miedo a quedarme sin nada, miedo a la escasez. Sobre todo, claro, las personas que han sufrido pobreza y escasez de verdad, pues es lógico que tengan este miedo porque han quedado marcadas. Pero no podemos vivir toda la vida enganchados con ese miedo a la pobreza y a la escasez, porque ese miedo, si no se controla, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a la codicia, todo para mí, todo para mí, todo para mí, al acumular y a la avaricia y a la tacañería, que eso no son virtudes, son vicios. El miedo a la escasez, si se convierte en una obsesión, que a veces se convierte en una obsesión, pues nos lleva a actitudes que nos alejan de los demás. Codicia, avaricia, tacañería. Entonces, ¿tenemos miedo a la escasez, a la pobreza? La solución no es la obsesión, sino la previsión, la precaución y, oye, trabajar, diligencia. Eso lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Los proverbios está lleno de proverbios que te vienen a decir: la madre de la pobreza es la pereza. Trabaja, sé honesto, haz las cosas bien y tranquilo, que el plato llegará a tu mesa, el pan de cada día llegará. El otro gran miedo que tenemos, el miedo al futuro, al qué pasará, la incerteza, sobre todo en estos 2 o 3 últimos años que hemos tenido crisis, guerras y pandemias, pues cuánta gente ha vivido con un peso enorme de miedo pensando: ¿me voy a morir mañana? ¿Se van a morir mis seres queridos? ¿Qué va a pasar? Y ahora con todo esto del cambio climático, ¿se va a acabar el mundo? ¿Se va a destruir el planeta? Tranquilos, que Jesús ya nos ha dicho que no, que esto no será una cosa tan inmediata. No nos dejemos alarmar por el miedo al futuro. El miedo al futuro, a ver, hay que ser precavidos en nuestra vida y organizar bien nuestros asuntos, pero el miedo obsesivo al futuro, lo mismo que el miedo a la pobreza, pues nos puede llevar a vivir constantemente asustados, centrados solo en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas y olvidarnos del resto del mundo. Y eso nos quita sensibilidad, generosidad, nos quita sentido solidario. El miedo, ¿qué hace el miedo? Cuando tú tienes miedo, te encoges. ¿Y qué hace el miedoso? Se cierra, te encoges, te cierras y toda tu vida se empequeñece y se empobrece. Tu cuerpo, tu alma, te contraes. Se seca el espíritu cuando tienes tanto miedo. ¿Y cuántas veces los poderes de este mundo nos quieren asustar y nos están metiendo mensajes continuamente para que vivamos asustadísimos? ¿Por qué? Porque saben que una persona asustada se le seca el alma y una persona con el alma seca, haces con ella lo que quieres. Es manipulable, totalmente manejable. Bueno, pues Jesús nos previene, sabe que estos dos miedos, el miedo a la pobreza y el miedo al futuro, a la incerteza, son muy humanos. Pero ¿qué dice? Mirad la naturaleza. No os preocupéis por vuestra vida, por qué comeréis o qué beberéis o con qué os vestiréis, por vuestro cuerpo, por vuestras necesidades materiales. ¿Qué nos dice? No nos dice no os ocupéis. Jesús nunca nos dice
que vivamos despreocupados y que seamos negligentes. No, Jesús nunca nos dice que no trabajemos, nunca, al revés. Jesús sabe que hay que trabajar y Él trabaja. Y en otra ocasión en el Evangelio de Juan lo dice, mi Padre trabaja también en sábado y yo trabajo. El trabajo es bueno, pero no la obsesión. Entonces Jesús dice, a ver, no os obsesionéis ni os preocupéis pensando siempre con qué voy a comer, con qué me voy a vestir, qué tendré para el día de mañana. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido, porque es que hay gente que parece que vive para el dinero y para el trabajo y se le olvida vivir. No tienen ni un momento para respirar, ni para su familia, ni para disfrutar de este mundo, nada. Esa obsesión es lo que Jesús dice, no. ¿Para qué vais a acumular tanta riqueza, tantas cosas? ¿Vais a dejar de vivir? No amontonéis tesoros en la tierra, dice Jesús. ¿Qué pasa con los tesoros amontonados en la tierra? ¿Al día que te mueras, qué? ¿Te los vas a llevar arriba? ¿Se los repartirán? ¿Los dilapidarán tus herederos? Todo se pierde, todas las cosas materiales perecen. Jesús nos dice, acumulad tesoros espirituales, tesoros de generosidad, de amor, de entrega. Bueno, pues Jesús nos dice, mirad la naturaleza, las aves del cielo. Bueno, pues las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni juntan en graneros. Quiere decir que no están obsesionadas. Ahora las aves del cielo sí que buscan su alimento, sí que trabajan. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta, les da el pan, el grano, la comidita de cada día. ¿Y no valéis vosotros más que los pájaros? Si trabajáis y hacéis lo correcto, vais a tener lo que necesitáis. Claro que sí. Mirad los lirios del campo. Aprended de ellos cómo crecen, no trabajan, no hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Y es verdad, las flores se visten como de seda. ¿Y los lirios? ¿De qué color son los lirios silvestres? Son lila. La lila de los lirios es el color púrpura. El púrpura en la antigüedad era el tinte con que se teñían las ropas de los reyes. Los lirios se vestían mejor que los reyes. Bueno, pues Dios los alimenta y crecen y florecen y son una belleza. Jesús nos va a decir que miremos a la naturaleza y aprendamos de la naturaleza. Esto es ecología evangélica. Pero vamos a ver qué tenemos que aprender de la naturaleza. La naturaleza trabaja mucho. Los animalitos no paran. ¿Y qué hacen las plantas? ¿Qué hacen las flores? ¿Qué hace un árbol? Un árbol echa raíces y absorbe de la tierra los minerales y el agua que necesita. Toma lo que necesita para crecer, pero no toma más ni menos, lo justo que necesita. ¿Y qué hace un árbol? Crece y da hojas, da sombra, da frescor, da oxígeno, da frutos, da leña. ¿Cuántas cosas da un árbol? Aprendamos de los árboles y de las plantas, toman lo justo y dan muchísimo. Son espléndidos a la hora de dar. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Tomemos lo que necesitemos para vivir y demos lo máximo que puede dar nuestro potencial, nuestra capacidad de ser generosos, nuestra creatividad, nuestros talentos. Cada uno de nosotros puede dar algo al mundo. Cada uno de nosotros es un árbol de diferente especie. Tomad lo justo que necesitáis para crecer y para vivir y dad lo máximo. ¿Qué pasa? Que en el mundo parece que estamos funcionando al revés. Las personas queremos tomar mucho más de lo que necesitamos, acumulamos y damos, lo mínimo, lo justo, lo que me obliga, lo necesario. Hacemos al revés. Jesús nos dice, aprended de la naturaleza, que es espléndida. En la naturaleza no hay pobreza ni escasez, ni injusticia. Todos toman lo justo y dan lo máximo. Y aprended de las aves del cielo, lo mismo. Trabajan para tener su alimento y Dios se lo proporciona. Esto os lo he comentado muchas veces y no me cansaré. En el mundo, en nuestro mundo actual, hay comida y recursos para todos. Comida, energía, espacio, de todo. Nos han hecho creer que hay mucha escasez de recursos, que somos demasiada gente en el mundo y que tenemos que apretarnos el cinturón y pagar más impuestos y todo esto. Pero mirad,
En el mundo hay comida para todos y espacio para todos. Lo que hay en el mundo es mal reparto. Hay injusticia, mucha injusticia. Yo un día hablaba con una chica activista en una ONG que trabaja con África y ella tiene muy estudiado el tema del alimento y del hambre en el mundo. Y me decía, Monse, es que en el mundo ahora mismo hay alimento para 10.000 millones de personas. Somos 7.000 y pico. Casi 8.000, no llegamos, casi. Pero sobra, o sea, sobra, está sobrando. ¿Cómo puede ser que 1.000 millones pasen escasez? Ahí hay un problema de reparto de injusticia, de corrupción, de lo que queráis, pero no es un problema de recursos ni de escasez. No, señor, es un problema de justicia. Y entonces, Jesús hace 2.000 años ya nos estaba diciendo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Nos está diciendo, gente, buscad la justicia. ¿Qué es el reino de Dios? La justicia. El reino de Dios es perdón, es generosidad, es compartir, es repartir, es equidad, es atender a las necesidades del que más necesita. Si buscamos el reino de Dios, hay para todos y no falta para nadie. Y como bien os dije, cuando una persona se dedica a trabajar para ayudar a los demás, para que nadie pase hambre, para que las personas tengan lo necesario, a esa persona o a ese grupo de personas que están trabajando por la justicia, les van a venir los recursos, misteriosamente, de donde sea. Les van a llegar ayudas, donativos, lo que sea, pero no les va a faltar nunca nada. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Es que tenemos el orden trastocado. Primero buscamos los recursos, luego el reino de Dios. Primero el dinero, luego ya haremos justicia. Pues es al revés, nos dice Jesús. Buscad primero la justicia, sed primero generosos, compartid primero y después veréis cómo vais a tener recursos para todo el mundo. Y llegarán los recursos. Si muchos proyectos de la Iglesia, del reino de Dios, se hicieran pensando, no tenemos dinero, no lo hacemos, no se haría nada. No se haría nada. La Iglesia empezó, oye, vamos a esparcir el reino de Dios, los recursos saldrán, y salieron. A lo que los evangelizadores, los apóstoles, la gente salía a predicar y a hablar y ayudaban a los enfermos y curaban, pues la gente enseguida se volcaba a ayudarles. Y salían donativos, salían limosnas, salían los medios para tirar adelante todo esto. Muchos santos fundadores de obras benéficas lo saben y lo han visto en sus vidas. Empiezan lanzándose a la aventura y las cosas salen. Buscad el reino de Dios y su justicia, buscad el bien, buscad el amor, buscad la caridad y lo demás se os va a dar, no os va a faltar nada, nada. Nos tiene que preocupar el reino primero. Y entonces se van a ir esos miedos, esas obsesiones por el dinero, por el futuro, por el qué pasará. Pero si estamos en manos del Padre del cielo, estamos en manos del Padre, el Padre que alimenta las flores, que alimenta a los pajaritos. El Dios que se preocupa por un gorrioncito del campo, ¿no se va a preocupar de nosotros? Padre nuestro, Dios mío, dame el pan de cada día. Todos quizás hemos pasado momentos en la vida más difíciles o no, cada cual se conoce su historia. Yo también he pasado épocas de mucha precariedad y dificultad económica. Pero mira, cuando rezas, confías y sales de tu casa y empiezas a trabajar para hacer lo que sea, un bien, un servicio, lo que sea, y llega el pan, llega el dinero, llega lo que haga falta, llega. Buscad el reino de Dios y los demás se os dará por añadido. Entonces, Jesús nos enseña cómo llevar a cabo estas prácticas, limosna, oración y ayuno. Fijaros que la limosna, la oración y el ayuno encajan con esto que hemos hablado del reino de Dios. La generosidad es una cualidad del reino de Dios. El dominio de uno mismo, el pensar en los demás,
el estar por los demás, es una cualidad del reino de Dios. Y por supuesto la oración, el reino de Dios es de Dios. Si es de Dios es que Dios está ahí presente. Entonces, para llevar el reino de Dios a este mundo, oración, limosna y ayuno nos ayudan, pero bien practicados, con discreción y siempre pensando en el bien de los demás. ¿Y qué pasa? Pues cuando nos olvidamos de las obsesiones, cuando nos olvidamos de yo mismo, de mi codicia, de mi tacañería, cuando empezamos a vivir con la mano abierta, abierta para recibir y abierta para dar, abierta para ayudar. Cuando olvidamos el puño, lo de la Virgen del puño, el puño cerrado. ¿Qué es vivir con el puño cerrado? Todo para mí, acaparar, me cierro. ¿Y qué hacemos con un puño? Golpeamos. Estamos llamados a vivir con la mano abierta, con las dos manos abiertas, con el corazón abierto, con la mente abierta. Y entonces el reino de Dios puede venir a nosotros. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero si el reino de Dios está cayendo como el sol que nos ilumina, pues quitémonos el paraguas, que a veces vamos con un gorro y un paraguas y no dejamos que el reino nos entre, nos hacemos impermeables. Bueno, pues esto es lo que nos enseña Jesús para llevar una vida buena y ayudar a los demás a llevar esta vida buena. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Os invito a releer muy despacio este capítulo de Mateo y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues es el momento. ¿Nadie tiene nada que comentar? Merche, ya que estás aquí, la semana pasada no viniste, pero la otra hiciste una pregunta muy interesante sobre la confesión. Sí, ¿os acordáis que Merche preguntó? Hace 2 clases que hablamos del perdón de los pecados, de la confesión, ¿os acordáis que tuvimos una conversación? Y Merche preguntó, ¿desde cuándo la confesión es como se hace ahora? Es decir, tú en un confesionario, con un sacerdote, en secreto. Bueno, pues he estado investigando y te puedo dar una respuesta más concreta, ¿vale? Va para Merche y va para todos. La confesión tal como la conocemos ahora, en secreto, con los 5 pasos que nos recordó Jesús, ¿no? El examen de conciencia, el dolor de los pecados, confesar, cumplir la penitencia. Esa confesión es desde el siglo XVI, 1550 aproximadamente. ¿Qué pasó en el siglo XVI? La Iglesia celebró el Concilio de Trento. Ese Concilio de Trento fue como un gran sínodo de obispos, teólogos, padres, sacerdotes, del Papa, y la Iglesia celebró este Concilio de Trento en reacción a la Revolución Protestante. La Revolución Protestante, pues, revolucionó toda Europa y partió en 2 la Iglesia cristiana. Entonces, claro, el Papa y los teólogos y los sacerdotes católicos pensaron, a ver, los protestantes han roto con nosotros, pero es verdad que en la Iglesia había muchas cosas que había que revisar. Había que revisar. Y entonces el Concilio de Trento se celebra, entre otras cosas, para poner un poco de orden en la Iglesia y para establecer algunas cosas y para, bueno, marcar unas líneas a seguir. En su época fue de lo más moderno y revolucionario que hubo en la Iglesia. Pues el Concilio de Trento estableció una forma para la confesión, que es esta. Confesión individual, secreta, en un lugar recogido con el sacerdote. ¿Por qué? Porque antes de este tipo de confesión había diferentes formas de confesión, ¿vale? Ya os dije que las confesiones empezaron con Juan Bautista, en el Jordán. ¿Qué decía Juan a la gente? Arrepentíos de vuestros pecados, confesad vuestras culpas y bautizaos. Y la gente se desnudaba a las orillas del río, proclamaba a los 4 vientos sus pecados delante de toda la gente y se metía en el agua y Juan les echaba agua, los sumergía, les hacía una inmersión total y salían limpios y renovados. Bueno, en los primeros años del cristianismo, este tipo de confesión se siguió practicando. Era una cosa comunitaria delante de los demás antes de bautizarse. Pregunta, ¿qué preferís? ¿Confesaros en público delante de un montón de gente o en secreto, con discreción, con un sacerdote? En privado, ¿verdad? Ya os podéis imaginar que las confesiones públicas y comunitarias
sobre todo con el paso del tiempo, cuando las comunidades cristianas ya no eran 4 familias, sino 400 y más, pues los propios apóstoles y los sacerdotes, los presbíteros, se dijeron que había que establecer una forma un poco más discreta, porque aquello acababa siendo un espectáculo, mucha gente le daba vergüenza, no se confesaban de verdad, no eran sinceros, y bueno, que tú no tienes que hacer nada de los pecados del otro, hay cosas, intimidades que no hay por qué saberlas. Entonces, con el tiempo la Iglesia fue estableciendo formas de confesión más privadas, ¿vale? Pero el Concilio de Trento, en el siglo XVI, o sea, hace casi unos 500 años, establece la forma que tiene ahora la confesión, que es la más adecuada para que la persona se sienta totalmente libre para explicarlo todo y tranquilamente. Pero lo que yo quiero decir un poco es que hoy en la actualidad, o al menos en lo que a mí me concierne, yo no me confieso nada. Y he estado muchísimos años yendo antes de ir a comulgar o cada semana o lo que sea, confesando. El otro día, si mal no recuerdo, dijiste, o hablamos de que uno mismo se perdona a sí mismo, ¿no? Se arrepiente tremendamente de lo que has hecho, que a veces no es de una manera puntual, un día a la semana, sino en el momento de hacer cosas que a ver, los pecados gordos no los haces cada semana, claro, claro. Entonces, el hecho de no confesarte hoy día, la confesión está considerada como pecado el hacerlo o no hacerlo, porque hoy día estoy muy... Claro, pero la Iglesia lo recomienda, ¿por qué? Recomienda, pero no es obligatorio. A ver, no lo obliga, no te lo obliga así, no lo obliga, pero ¿por qué lo recomienda? Porque es bueno. O sea, muchas veces, hablábamos también con Eulalia, necesitas que otra persona te escuche y que un buen sacerdote te escuche y te dé consejos para sentirte descargado y bien de verdad. O sea, no es lo mismo perdonarte a ti mismo que soltarte, y más si es un sacerdote bueno y sabio que además te puede aconsejar y además te imparte el perdón de Dios. La Iglesia hoy, que sepáis, y esto es de catecismo y es de teología, la Iglesia hoy, si no puedes confesarte, si no encuentras el momento, el sacerdote admite que tú con Dios en privado puedas pedirle perdón sinceramente y seguro que Dios te perdona. Pero también dice, hombre, si puedes, cuando tengas la ocasión, haz una buena confesión, porque vas a salir diferente, te ayudará más. Yo personalmente, a veces, pues ha sido delante de Dios, pero hay momentos en la vida que necesito un sacerdote, necesitas a alguien que te ayude, a alguien que te imparta ese perdón de Dios. Y os voy a contar otra anécdota, esto es un hecho real, ¿eh? Es de un escritor inglés que luchó en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, fue al frente, y ya sabéis que en la Primera Guerra Mundial había unas trincheras allá entre Francia y Alemania, donde la gente moría a decenas, con el frío, los bombardeos. Y este escritor estaba ya en la trinchera con sus compañeros, pasando frío, las bombas petando por encima de sus cabezas. Y bueno, pues un día de invierno muy frío, antes de Navidad, estaban siendo bombardeados, que pensaban, de aquí no salimos, nos vamos a morir todos. Y este escritor llamó a su mejor amigo, a su amigo íntimo a su lado y le dijo, escucha, yo no me puedo morir sin confesarme. Dice, uy, pues aquí no hay ningún cura, ¿qué hacemos? Dice, por favor, yo te pido que me escuches en confesión, como si tú fueras el sacerdote. Solo te pido que me escuches, por favor, escúchame porque necesito confesarme. Y el otro dijo, pues vale, te escucharé. Y el hombre pues le confesó todos sus pecados, y el otro pobrecillo, pues nada, lo escuchó, lo bendijo, lo abrazó, y este escritor se quedó pensando, ahora ya me puedo morir en paz. Y ha sentido esa descarga, tenía que sacarlo de mí y contárselo a una persona. Bueno, lo que son las cosas, pues este escritor no murió aquella noche. No murió, salvó la vida, sobrevivió a la guerra y muchos años más tarde pues pudo escribir y contar esta anécdota, ¿no? Un poco para ilustrar que el sacramento de la confesión tiene su valor. Tiene su valor. Hay que hacerlo muy bien, hay que encontrar al sacerdote adecuado, pero tiene su importancia podernos abrir a otra persona.
No hace falta hacerlo en público, pero sí que es bueno poder descargar. Y más si ese sacerdote pues te puede aconsejar y fortalecer, ¿no?, con su ayuda. Bueno, pues está tu pregunta, Merche. No siempre fue así la confesión, ¿no? No, y la Iglesia ahora ya ves que es muy tolerante y muy... Hablas con una muy buena amiga o hablas con una persona, Sí, también sí. te vuelcas con eso y quizá esa persona no te puede perdonar, pero te quedas tranquila. Y los psicólogos dicen, cuando tienes un mal momento, escribe todo aquello que sientes. Y también tienes una descarga. Escribir también ayuda mucho, por supuesto, por supuesto. Pero no olvidéis que un sacramento es bendición del Espíritu Santo. Es un regalo extra. O sea, hay que ver la confesión no como una penitencia, una obligación en el mal sentido de la palabra, hay que verlo como un regalo. Papa Francisco lo explica muy bonito, es que el sacramento de la confesión es un regalo. El sacramento de la confesión es que tú vengas con una herida sangrando y que un enfermero cariñoso te lave la herida, te la vende, te ponga una pomada, te diga, venga, vete. Y sales mejor. Uno a sí mismo se puede autocurar hasta cierto punto, pero no hay nada como dejarte curar por otro. Preguntárselo a Félix. Félix, ¿tú te podrías hacer unos masajes ahí en el brazo roto y rehabilitarte para tener movilidad? ¿Verdad que no? Mucho mejor que te lo haga un buen fisio, que sabe y te lo hará bien. Uno a sí mismo no se lo puede hacer. Cuando yo estaba hoy, que le pedía que me pongan una pastilla para el dolor, porque el dolor fuerte, yo se lo entregaba a Dios y me calmaba. Sí. Se ha sufrido Jesucristo por nosotros. ¿Por qué nosotros tanto esto es el dolor? Bueno, esto ayuda, porque mira, claro que ayuda. A ver, primero que Dios ayuda y nos da mucha fuerza. Nuestra alma, ya os lo dije, tiene una potencia tremenda. Segundo, que cuando tú le ofreces algo a Dios, a mí por lo menos me pasa, me relajo, me calmo, me abandono. Y cuando tu cuerpo se relaja, y esto es científico, el dolor remite. Remite. Es mejor que un analgésico. En serio. Es así, eso pasa. Eso pasa. Y no es ni un milagro, ni una cosa extraña, ni esotérica. Es la pura verdad. Entonces, los médicos, tanto si creen como si no, no deben subestimar el valor de la fe, porque ayuda muchísimo a recuperarse, a calmar el dolor y a sanar. Claro que sí. Muchísimo. Sí. El ayuno. El ayuno, por ejemplo, es para cierta edad Vale. y también es de lo que tú prefieres, de lo que más puedes ayudar, de lo que más deseas. Correcto. Bien, Félix ha dicho dos preguntas. El ayuno es para una cierta edad. La Iglesia recomienda que el ayuno sea para los mayores de edad. Los menores de edad, si quieren hacerlo, pero no se recomienda por temas de salud. Y los mayores de 60 años tampoco están obligados a ayunar, porque lógicamente la salud es más frágil. No, Merche, tú nada, come y vive la vida. O sea, menores de 18, mayores de 60 no están obligados y no necesitan ayunar. Tampoco las personas que tengan alguna enfermedad, algún problema de salud, algún problema físico, también están exentos. Siguiente cosa, dice Félix. Bueno, en vez de ayunar, de no comer nada, ¿puedo hacer abstinencia? Que no es lo mismo que ayuno. Ayuno es no comer nada. Abstinencia es abstenerme, cortar con algo que me gusta mucho y, por ejemplo, me voy a abstener de chocolate. O las personas que beben vino, me voy a abstener de vino, o me voy a abstener del pan, o de los dulces, o de lo que sea. Cada uno se sabe cuál es su punto flaco. Pues tiene su valor. Si lo haces con discreción, se lo ofreces a Dios, tiene su valor. Además, estas cosas de las que te abstienes casi siempre son malas para la salud, con lo cual vas a salir ganando de todas. Entonces, sí, también tiene su valor la abstinencia y puede ser una buena ocasión pedirle a Dios ayuda para que nos ayude pues, a librarnos de esos enganches a ciertas comidas o bebidas o cosas. También la abstinencia puede ser de tabaco, por ejemplo, o de móvil. Hoy día yo diría, el móvil, pues mira, este tiempo de Adviento, hoy a partir de las 7 de la tarde, apago el móvil.
No me voy a pasar hasta las tantas de la noche mirando a ver, navegando en Netflix, la serie, el WhatsApp, no, corta. Y yo os diría, hoy, tal como estamos con los móviles, es una muy buena abstinencia. Y buena también para nuestra salud mental, en serio. Sí, se puede hacer este ayuno y tiene mucho valor, sí. Monse, ¿aún existen las bulas? ¿Las bulas? Sí. Creo que no. No. No, porque las bulas, claro, las bulas eran un escándalo. A ver, las bulas eran una forma de captar fondos. Tenían su gracia y su valor, pero se cometían abusos. Bueno, las bulas fueron las que dispararon la revuelta de Lutero y la Revolución Protestante. ¿Qué pasa? Que con las bulas, para recaudar fondos la Iglesia, pues venga, tú me das un dinero, yo te doy un documento que dice que ya estás todos los pecados perdonados, la bendición de no sé qué. Eso es vender el cielo a cachitos. Eso es mercadear con lo espiritual, es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, la Iglesia hoy día, bulas no. Otra cosa son las indulgencias de los años jubilares y otras cosas, pero ya esto ya no es un abuso, ya no es un mercadeo, ¿vale? Yo creo que las bulas, no sé cuándo, me lo tendré que buscar, pero en algún momento dado la Iglesia decidió acabar con el tema bulas, sí. Porque permitían comer carne. Claro, la gente que decía, me compro mi bula y yo ya puedo pasar toda la cuaresma comiendo carne, eso lo hacía la gente que tenía una cierta economía, pues que no. A ver, todo eso es que si Jesús levantara la cabeza, bueno, no, la tiene levantada, pero Jesús todas esas cosas diría, pero qué tontería, ¿qué estáis haciendo? No, eso no es. Nada, en Adviento, si alguien quiere hacer ayuno, yo lo que le recomendaría es que un día a la semana dejéis de cenar. Eso es sanísimo, os va a ir muy bien para vuestra salud de cuerpo y mente, al día siguiente os levantaréis como flores y nada, no cuesta tanto y es un ayuno sano de mente y de cuerpo y ya está, un día a la semana, no hace falta más. El viernes, que es el día de la pasión del Señor, por ejemplo, el viernes no ceno durante la cuaresma. A lo mejor resulta que luego os encontráis también que ya lo hacéis todos los viernes del año. Eso es lo que le llaman el ayuno intermitente, los dietistas modernos, que es nada, es saltarte una comida, sobre todo la de la noche. El ayuno siempre por la noche. No hagáis como los musulmanes, que ¿qué hacen los musulmanes? Ayunan todo el día durante las horas de sol, que es cuando necesitas fuerza, y por la noche se pegan unas cenas. Eso es un atentado contra la salud. De grandes cenas están las sepulturas llenas. O sea, eso es terrible. Primero porque comes más de la cuenta. Segundo porque te estás jugando un infarto. Y segundo y tercero porque te engorda más comer de esa manera. Es un desastre. Los grupos de mi tierra dicen, tú rézale a Dios y no cenes, verás otro día qué hambre tienes. O sea, que dice que claro. si rezas y no cenas, al otro día... Pues te levantas con energía y con hambre, pues como tiene que ser, comiendo, desayunas bien y comes bien. Claro, es que son cosas que tienes de la infancia. Sí. Están vivientes porque las has vivido desde niña. La claro. confesión, la fórmula, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Sí, es verdad. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Exacto. Padre, hace una semana que no me confieso. Ella la sabe, Es que yo me confesé 1000 veces y cada semana lo mismo. Yo creo que mi párroco ya mis pecados se los sabía de memoria porque es que siempre era lo mismo. Decía, venga hija, vete, 3 Ave Marías. Y una vez, no sé qué le dije, que me dijo 7 Ave Marías. ¡Ay, Dios mío! Salí con un temor de conciencia pensando, ¿qué habré hecho? Que me ha pedido 7 Ave Marías, Dios mío. Sí. Bueno, a ver, son prácticas que bien vividas están bien. Hoy se puede hacer de una manera pues, más tranquila y relajada. Pero ya os digo, una buena confesión siempre ayuda, siempre. De todas maneras, yo creo que igual que vamos prosperando, ¿no? Sí. Aprendiendo pues, cosas de redes sociales y cosas. Claro, la religión, tenemos una religión que hemos aprendido, pues tenemos pequeñas, claro, que es todo esto, Sí, ¿no? sí. La bula y la Claro. Pero claro, yo creo que también tenemos un poco que liberarnos de todo esto que es un poco como... Es lo que nos dice Jesús. Claro. Jesús a los judíos los fue a liberar de todo esto. Jesús no les dijo, no hagáis limosna, no recéis. No, por supuesto que no, pero hacerlo de otra manera.
Hacerlo con sinceridad de corazón, hacerlo con autenticidad y no os atéis a tantas normas y reglas y cositas. Entonces, ¿cuál es nuestra guía en esto? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué nos pide Jesús y qué no nos pide? Nos ha dicho Jesús en el Evangelio en algún momento, cada semana tenéis que ayunar de esta... No, nos dice, si ayunáis, pero no nos obliga, pues hacedlo de esta manera. Si dais limosna, hacedlo de esta otra. Cuando recéis, decid esto. Pero Jesús no ha dicho nunca nos ha obligado a nada, no ha puesto ninguna norma. Nos ha enseñado una forma de vivir, una forma de rezar abiertos a Dios y a los demás. Ese es lo básico del Evangelio. Y leed el Evangelio, de verdad. Os estoy invitando en este curso a leerlo despacio, lo estamos comentando capítulo a capítulo, casi a veces frase a frase, para darnos cuenta de que algunas de nuestras costumbres pues no están en el Evangelio, no son evangélicas, ni bíblicas, ¿no? Claro, está bien si las queremos seguir, pero que no sean una esclavitud ni una manera de juzgar o discriminar a los demás. No. Bueno, gente, ya que estamos con cosas de la vida, para la semana que viene el capítulo 7 de Mateo, Mateo 7. Los otros evangelistas también tocan estos temas, pero es que Mateo es muy ordenado y lo va siguiendo muy condensadito y va muy bien. En estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, nos va muy bien Mateo. Más adelante a lo mejor cambiamos de evangelista. Pues el capítulo 7 de Mateo, y mil gracias por vuestra atención. Que paséis un buen puente de la Inmaculada, nos iremos viendo y ya está. Gracias.